Hoy comenzamos la nueva sección de cantantes mexicanas que merecen premios. Empezamos por la que yo considero como la promesa de la música vernácula mexicana, Angélica Vargas. No te pierdas esto porque no hay ningún tipo de diferencia entre la cantante en directo y la cantante en estudio. Fíjate lo que es capaz de hacer. Con su flautima llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. Fíjate que la afinación es perfecta, tal y como les decía en la introducción. Vas a escuchar a Angélica cantando así, simplemente con un móvil, con una cámara de frente, y la vas a escuchar en estudio y suena exactamente igual, con una tesitura alta por naturaleza, tiene un rango vocal muy extenso, tiene vibrato regular en una frecuencia perfecta, en notas muy alargadas. Es impresionante la calidad del vibrato que puede sostener y además que lo puede sostener en tonalidades realmente altas. El flautín Recién al final, cuando deja caer toda la caja, cuando deja caer las costillas, fíjate que la dosificación del aire está muy bien empleada, porque ella está trabajando constantemente con los músculos intercostales, que son los músculos que intervienen en este proceso fonador. La plancha abdominal, la zona diafragmática, pero más que nada, todo lo que está actuando para que ella pueda sostener esta columna de aire y el apoyo de la voz es en toda esta zona, en la zona de las costillas, en la zona del esternón, todo lo que se abre y se mantiene y se sostiene hasta que cae la nota. Y fíjate esta misma nota en estudio. Y después me vas a decir al final del vídeo si esta chica no merece que realmente sea reconocida y realmente tenga un premio. Porque para mí este tipo de voces que se escapan completamente de lo normal, que tienen tanto trabajo encima, trabajo real, se puede ver perfectamente la técnica en cuanto la escuchas cantar. Fíjate lo que hace en una grabación. Y vamos a utilizar un pedacito porque no lo puedo utilizar entero, pero fíjate tú. Fíjate, lo único que vas a encontrar de diferente entre la grabación de estudio y lo que hace ella tan cómodamente sentada en su casa es el reverb, que le ponen un poquito de efecto de reverb como a cualquier artista, pero no tiene más nada, no necesita ningún tipo de modulador de la voz, es una voz perfecta tal y como es. Fíjate las diferencias entre el estudio y el vivo. El vivo es incluso hasta mejor que el estudio, porque realmente tú sientes esas dinámicas vocales, tú sientes como la nota va creciendo y tú sientes cómo la nota se sostiene tan larga desde el principio hasta el final con ese vibrato. Es tremendo lo que hace Angélica Vargas, chicos. Vamos a seguir escuchando lo que es el vivo, la realidad del pastor. Es perfecta. Fíjate la postura de los labios. ¿Te das cuenta que es cerrado? Es semiocluido. No necesita estar abriendo la boca para hacer grandes notas o grandes agudos. Cuanto más agudo sea, tienes que pensar más pequeño. Y eso es lo que pasa en técnica. No tienes que pensar en grande, tienes que pensar en pequeño. Y así, de esa manera, la nota es tremendamente aguda y no molesta, no es estridente, acaricia, es perfecta. Y eso es un concepto que cuesta muchísimo a veces de entender. Hemos llegado hasta un sol de la quinta octava. ¿Hasta dónde nos ha hecho llegar Angélica Vargas con esa voz? Es bestial lo que es capaz de hacer. A la real canta así. Un momento, es que hay tanto para hablar de Angélica Vargas que tendría que estar cortándola cada 3 segundos, porque cada 3 segundos hace algo que se te cae la mandíbula, que es que no se puede creer lo que es capaz de hacer. Y me apasiona hablar de ella porque siento que es una chica que tendría que estar en otro plasma, que tendría que estar en otro nivel. Este tipo de artistas, este tipo de voces con tanta preparación, deberían estar ganando premios. Realmente este tipo de artistas tan buenos, con tanta preparación, realmente tendrían que estar apoyados. Madre mía del amor hermoso,
hermoso. Angélica Vargas, apuntaros el nombre. Ir corriendo a TikTok a suscribirse, a mirar su contenido, por favor, porque tiene unos trabajos y está haciendo unas grabaciones que no puede ser que tengan pocas visualizaciones. Familia querida, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón todo el amor y el apoyo por... ¿Tú te crees que esto es medianamente normal? ¿Te has fijado la calidad de la nota en pitch todo el tiempo? Con ese vibrato sosteniendo todo el tiempo y cambiando de notas. ¿Cuántos artistas conoces tú que hagan realmente este mismo sonido con esta misma calidad? Es realmente para apoyar. Tenemos un artista aquí que es espectacular, con toda la juventud, con estudios, con buenos valores, con proyección a futuro, apostando por la música mexicana. La tenemos aquí frente a nuestros ojos. Yo creo que alguien allí arriba, alguien que esté más arriba, debería mirar de vez en cuando a este tipo de artistas, ¿no? Que lo están luchando día a día y que merecen en algún momento salir a la luz. Y fíjate, vamos a ver qué dice. Gracias a ustedes, este video ya llegó a más del 500,000 de vistas en YouTube. Más de 500,000 de vistas. Este vídeo tendría que tener muchísimos millones de vistas. Esta chica tiene que tener millones y millones y millones de visualización en ese vídeo, porque es auténtico talento. Talento real, no talento ficticio. No es un talento que tú modifiques con autotune para que suene un poquito mejor. No, es un talento real, en vivo y en estudio, totalmente demostrado. Vamos a seguir escuchando. Perdón, Gracias, de verdad. me apasiono. Sé que ustedes son parte de la familia gracias a esta canción, gracias a este video que definitivamente es uno de los proyectos más importantes de toda mi vida. Así que gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Y bueno, aprovecho para invitarlos a que no se pueden perder este 17 de octubre. Atención. En la Ciudad de México. 17 de octubre, chicos. Tiene que estar a reventar. México, ustedes que son un país musical, que les gusta la buena música, que les gusta las buenas voces, un país de compositores, de músicos, de grandes cantantes, un país que dejó huella en la música y que es valorada mundialmente vuestra música. Tienen el 17 de octubre en Ciudad de México, en La Reina, Oaxaca, tienen a Angélica Vargas para irla a apoyar y darle lugar que se merecen estos talentos. La Reina, Oaxaca, no se lo pueden perder. En la descripción voy a dejar toda la información de las reservaciones. De verdad, me encantaría verlos por allá. Ciudad de México, 17 de octubre en La Reina, Oaxaca. No falten. No falten, 17 de octubre en La Reina, Oaxaca. Es vuestro momento para darle valor a quien merece valor. Con la juventud se junta por amor al mariachi. Dime tú. ¿Te has fijado la boca, no? Está sonriendo porque además ella canta sonriendo. Es una auténtica maravilla ella. Es una A, pero no la abre extremadamente. Por eso la voz no suena estridente. Tiene un twang, sí, tiene twang, pero lo tiene de manera tal que sabe medirlo para que no sature en estridencia la voz. Y esto es una auténtica caricia. Fíjate los labios aquí, no es demasiado abierta, es un semi-ocluido, ni por no tener, no tiene ni micrófono. Y está el mariachi tocando detrás de ella, fíjate la proyección. Ella misma es su propio altavoz, es fantástica. Belting. Es un belting muy potente y es un si bemol de la cuarta octava. No molesta, está con el twang exacto, justo para que no suene metálico. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Ay! Es hermoso. Cualquier video que mires de ella te vas a quedar con la boca colgando. ¡Uy, bien! ¿Qué tal? ¿Escucharon? ¡Qué
chulada de mariachi. Tú eres una chulada, chica. Tú y tu mariachi. A ver, ¿quién es el mariachi? Zapotiltic, sí señor, por favor síganlos. Ahí lo en todas escuchaste. las redes sociales, mariachi, mi cascabel. Mi cascabel. ¡Ay! Pero qué fuerza, ¿cómo puede, de verdad? La música mexicana, chicos, tiene algo, no sé cómo explico esto. Es como una energía que se me mete por el cuerpo. No lo puedo aguantar, es una cosa, pasión, fuerza, no sé, energía, no sé cómo llamarlo, pero me suben unos calores por las piernas y se me pone aquí y ¡uah! Hasta la cara colorada se me pone. Y qué maravilla, qué bien que suenan, chicos, no tienen nada. Es así, tal y como suena. Imagínate con un sonido preparado cómo puede llegar a sonar este mariachi y Angélica Vargas, chicos, de verdad. 17 de octubre, Ciudad de México, Reina, Oaxaca, ahí van a estar y la puedes ir a ver y la puedes disfrutar en vivo y en directo que, mira, les juro, no tiene ningún tipo de desperdicio, vale la pena cada céntimo que paguen para ir a ver a Angélica Vargas. Chicos, denle el lugar a quien merece el lugar. ¡Mua!